Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Qatar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como Matías Sandoval 9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Hoy vamos a hablar del Mundial de 1950. Habíamos quedado en el último capítulo en el Mundial de 1938, donde, bueno, ya veíamos como nombramos la fuerza política que existía tanto de un lado que era Italia, como lo usó Benito Mussolini a esos dos mundiales, 34 y 38. El 38 quizás con menos poder porque no fue local. No dejó de ser una gran selección. A ver, esto hay que aclararlo. Tenía jugadores y un técnico brillantes que triunfaron en sus equipos después, pero estuvo muy marcado, sí, por la política. Uno lo puede ver por ahí en las imágenes, los saludos que se hacían, el saludo de los jugadores cuando van a recibir la copa. Y tenemos, bueno, también el caso de los Juegos Olímpicos del 36, como decíamos, con Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín. Y un poco también el apoyo que se hacían entre ellos para tener estos eventos. De hecho, Alemania se candidatea a lo que iba a ser el Mundial de 1942, con la idea de que Italia le dé su apoyo. También se candidatea a Argentina, hay que aclarar eso. Y en el 39 estalla la guerra, y en el Congreso que se iba a hacer en el 40 deciden cancelarlo al Mundial del 42 con fecha indefinida. No es que dijeron, como por ejemplo pasó con los Juegos Olímpicos de Tokio, lo cancelamos pero va al año siguiente. Esto dijeron, lo cancelamos hasta que se para esto, no había fecha de vuelta. Se acercó, bueno, el final de la guerra fue en el 1945 y ya estaba muy cerca el 46 como para hacer un mundial en el 46, por lo que dijeron que no. Justo se cumplían en el 46 los 25 años de presidencia de la FIFA de Jules Rimet. Entonces deciden homenajearlo con un mundial y también dándole el nombre al trofeo, que como aclaramos en capítulos anteriores, llevaba otro nombre el trofeo, y le ponen su nombre, que llevaría el nombre y la forma del trofeo tan peculiar hasta 1970, una vez que lo gane Brasil, y que después cambiaría el trofeo que todos conocemos hoy. Aclarar que en esos congresos que estaban en el 46 también hubo mucha influencia política. Se empezaron a dar de baja a equipos. La FIFA misma dio de baja para que jueguen cualquier tipo de mundial, sea donde juegue Alemania y Japón, por su participación en la guerra. Hubo mucha presión política, tanto de Getúlio Vargas, que era el presidente de Brasil, como de Juan Domingo Perón, que eran muy amigos y que lo apoyó en esa candidatura. Pero después Getúlio Vargas se fue de la presidencia para lo que fue el Mundial y hubo problemas entre la AFA y la Confederación Brasilera de Fútbol, lo que terminó con Argentina fuera de ese Mundial por decisión propia. No sé si querés acotar algo más. Creo que había quedado un dato del 38 sobre el técnico de Brasil. ¿Se acuerdan que contamos la historia de que no lo había puesto al mejor jugador, a Leónidas, en la semifinal contra el vigente campeón en ese momento? ¿Qué pasó con ese técnico? Bueno, lo que pasó es que no volvió más. Llegó y se refugió en Montevideo, se tuvo que exiliar durante un tiempo porque si volvía a Brasil lo iban a matar. No, y no muy bien lo que estás diciendo. Agregarte que en Brasil también se había candidateado para el 42 y después que termina la Segunda Guerra Mundial, se hace una reunión creo que en Luxemburgo. Sí. Y una de las propuestas que había también era de Suiza. Suiza se propone su sede y lo quieren hacer en el año 49 este mundial. El problema con Suiza es que no tenían la disponibilidad de estadios y no iba a llegar con las obras para poderlo hacer en el 50 su mundial. Por eso en el mismo año se decidió que los dos mundiales seguidos sean en Brasil y en Suiza, como se dio. Tenemos ya un antecedente a lo que se dio últimamente acá, que se eligieron juntos Rusia y Qatar. Sí, sí.
como decís vos, o sea, se eligieron juntos y bueno, Brasil si bien desde el 46 se supo creo, o 47, empezó a construir el Maracaná, que sería el estadio construido por excelencia para un mundial y donde más capacidad hubo en la historia, en el 48. Fueron 2 años de arduo trabajo, donde leí en muchos lados que era un orgullo para la gente ir a trabajar en la construcción del Maracaná, porque decían, es un orgullo que trabajar en la construcción donde Brasil va a ser campeón del mundo. Así es, creo que fueron algo así como 10.000 los trabajadores involucrados y también fue a contrarreloj, algo parecido al que fue el centenario, se terminó una semana antes y se inauguró en el mismo día del debut de Brasil. Sí, sí, sí. Un debut que la verdad que fue una locura ya de gente. Lo que fue en el debut. Después hay un partido muy recordado que Brasil golea ya vamos a hablar del formato de este mundial, que también fue una locura de gente. Pero después del debut, Brasil le toca ir al Pacaembu, en San Pablo. En ese momento había mucha pelea entre los cariocas y los paulistas, y la prensa era muy dominada por los paulistas, que exigían que jueguen jugadores paulistas más que los cariocas. Hubo mucho problema con eso. Entonces en el Pacaembu empata Brasil el segundo partido 2-2 y empieza a ser silbado. O sea, ahí ya empieza a jugar con una presión de la gente que no solo quería que sale campeón, sino que también demuestre su juego bonito, que en esa época ya empezaba a demostrarlo. Así es, creo que el empate es con Suiza. Ya Sí. estaremos hablando de cómo estaban conformados los grupos, bastante particular la organización con muchos problemas de este mundial. Sí, bueno, eso podemos ir adelantando, cómo estaban formados los grupos y cómo se organizó este mundial. Habían participado en las eliminatorias 34 equipos. Muy curioso que es la primera vez que le dan lugar al Reino Unido. Vamos a hablar más adelante cuando llegue los magiares mágicos seguramente de cómo ingresa Inglaterra al fútbol mundial. Hablamos de la historia, de cómo se llegaron a separar la FIFA y lo que era la Football Association en las Islas Británicas, y el Reino Unido, que se negaba a participar por esa separación, que recién se une a la FIFA en el 49, si no me equivoco. Por eso también estamos hablando de el Mundial, porque era el primero que se había formado bien en el sentido ese de que ingresaron la mayoría de las federaciones que antes estaban afuera, que eran las fundadoras de lo que llamamos hoy fútbol, y también por el lado de que la mayoría de los países que participaron ya tenían en sus ligas profesionales, ya no era tanto amateurismo. Incluso la pelota era la primer pelota que no dolía, la que se hizo para este mundial, porque antes tenía un material que, o sea, iba a cabecear y la verdad que era duro cabecear con esa pelota. Así es, después, posteriormente, hubo muchos jugadores que sufrieron daños colaterales por los reiterativos cabezazos a esas pelotas tan duras. Una pelota que se llamó Duplo T, y Claro. tengo entendido fue confeccionado por argentinos. Fue una modificación, mejoramiento de las pelotas que se venían utilizando antes. Sí, es sin tiento. El tiento era el material ese que hacía que esté dura. Así fue un invento argentino, el balón sin tiento para que duela menos. Incluso el invento fue de Belleville, el lugar donde es Mario Alberto Kempes, que seguramente trataremos ese nombre más adelante. ¿Qué más para decir? También que muchas ligas profesionales ya, y que una Inglaterra que decide ir, pero mandar juveniles, como bueno, sobrando lo que era el Mundial todavía en esa disputa con la FIFA, de decir me sumo, pero de a poquito vamos a demostrar nuestro fútbol, que bueno, después no lo demostraron. Acá tenemos al invitado y ya vamos a hablar de todo lo que es el formato. Buenas noches, Sergio, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien, bien. Todo bien, todo bien. ¿Nos Un metimos placer temprano? No, perfecto. Justo estamos hablando de cómo llegamos al Mundial del 50. Venimos haciendo en orden cronológico, contando la historia de los mundiales todos los domingos. Nosotros somos argentinos, pero bueno, siempre tiramos para el lado del fútbol sudamericano, y también la hazaña de ese maracanazo lo vivimos como si fuera nuestro, por la rivalidad que tenemos con Brasil. Es mucho más grande que la que tenemos con Uruguay. También admiramos mucho el periodismo que hacés vos y con la cámara celeste y demás, así que bueno, un lujo. Y más o menos arrancar preguntándote eso. Vos siempre definís a
a todo el fútbol uruguayo como el gran ganador del siglo XX. ¿Por qué pensás que es así? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, no, es un tema matemático. En primer lugar, ya que están abordando el tema de las Copas del Mundo, es decir, a mí me gusta separar lo que es Copa del Mundo y lo que es Campeonato del Mundo para que se entienda por dónde viene la mano. O sea, ustedes saben que Uruguay tiene 4 estrellas en la camiseta y no es algo, digamos, que lo inventó Uruguay, porque de hecho hace pocos meses un funcionario de FIFA creyó que había habido un error, mandó una nota pidiéndole amenazando con una sanción si no sacaban las 4 estrellas que se usan hace 20, 30 años, y al final tuvieron sus superiores le dijeron que no molestara porque están autorizadas, que esto es un dato que hay que saber. Por darte un ejemplo, voy a leer de memoria porque no sé los números, ahora capaz que le erro en este dato, pero por decirte, Nigeria o Camerún, cuando juegan la Copa de África ponen las estrellas en la camiseta de la Copa Africana, pero cuando juegan el Mundial se las tienen que sacar, no las pueden mantener. Bueno, de hecho, Uruguay y Argentina, si jugaran pusieran estrellas por Copa América, tendrían que poner 15. Claro. Pero, y no estaría permitido. O sea, en un mundial no estaría permitido. En Conmebol ni siquiera está previsto, o sea que podrían sí, podrían no, porque no está previsto. En Copa del Mundo los uniformes solamente pueden tener la cantidad de campeonatos mundiales ganados, y es ahí donde entra que Uruguay fue campeón en los únicos 2 campeonatos previos a la primer Copa. Por eso yo diferencio campeonato con Copa, porque los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, en París y en Ámsterdam, eran campeonatos mundiales. Para la FIFA, la propia FIFA en un congreso que fue anterior, dijo que mientras no pudieran organizar una copa separada, un torneo propio, iban a aceptar el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos con la condición de que, eso sí, ese campeonato participara la FIFA rigiéndolo. Sucedió solo 2 veces, en 1924 y 1928. De hecho, no sé si a ustedes les pasa, si se dan cuenta, pero cuando ahora en los Juegos Olímpicos juega Argentina, juega Brasil, juega Uruguay, juegan con la camiseta, con el escudo olímpico, del Comité Olímpico, y no el de AFA, el de AUF o el de la CBF. O sea, Sí. eso no pasó nunca más, fue 24 y 28. Entonces, Uruguay salió campeón, y de hecho, ¿por qué organiza la primer Copa? La organiza porque era el mejor del mundo. De hecho, la final del 28 la jugó contra Argentina. Y también les quiero decir 2 cosas más, que me parece que es importante que se sepan en Argentina. En primer lugar, que es cierto, la rivalidad hoy de Brasil con Argentina es mucho más importante que cualquier otra cosa, pero hasta en aquel momento del año 50 la rivalidad era Uruguay-Argentina. De hecho, desde que empezó el siglo XX hasta, yo diría que hasta casi que Argentina ganó el Mundial del 78, el rival era más Uruguay que Brasil, porque habíamos tenido unos líos bárbaros, unas peleas, hermanos pero con líos. Sí. Y bueno, eso lo quería simplemente como un comentario. Y lo otro que te quiero decir, que Argentina no participa de ese Mundial porque no quiso, o sea, no porque haya quedado eliminado. Y entonces yo siempre defiendo que el fútbol argentino en la década del 30 y sobre todo en la del 40 tuvo el mejor fútbol del mundo, y estoy seguro que si se hubiesen jugado los mundiales que se suspendieron por la guerra, 42-46, y si Argentina hubiese ido al 50, no te digo que podía haber ganado los 3, pero ponele, hubiese ganado 1 o 2, y capaz que los 3, porque era tremendo lo que era el fútbol argentino, y en las Copas Américas de esa década ganó casi todas, creo que ganó una solo Uruguay, o sea, y se juegan casi todos los años. O sea, hecha esta aclaración, ¿por qué digo que Uruguay es el campeón del siglo XX? Porque si tenemos 4 estrellas en la camiseta, y hasta que terminó el siglo Brasil tenía 4, no 5, porque la quinta la ganó en 2002, y porque Peñarol y Nacional fueron los 2 primeros tricampeones del mundo, y cuando terminó el siglo había solo 3, Peñarol, Nacional y Milan, por orden de aparición, no había ninguno más. Y lo que quería comentar de los campeonatos del mundo y la Copa del Mundo se podría replicar hoy en clubes. Boca ganó 3 copas intercontinentales.
para cualquiera salió 3 veces campeón del mundo. Sin embargo, no ganó nunca el Mundial de Clubes tal cual lo conocemos hoy. Real Madrid suma las dos, Bayern Múnich suma las dos. Los sudamericanos, como medio que estamos medios relegados últimamente, no podemos sumar 2 porque no la ganamos, pero si la ganásemos, si Boca mañana gana un Mundial de Clubes, va a ser 4, no va a ser 1. Claro. Y River tiene una Intercontinental y todos sabemos que fue campeón del mundo, y Estudiantes, y Vélez, y bueno, y Racing, e Independiente, o sea, fueron campeones del mundo. Santos de Pelé fue campeón del mundo sin haber ganado lo que hoy pueden ganar Bayern Múnich, Chelsea, Real Madrid y Barcelona, que tienen ahora un dinero que es muy ridículo y es imposible competir. Dicho esto, Maracaná creo que fue un campeonato diferente a todos. Y si querés te lo explico. Bueno, sería un lujo poder explicarnos eso. Tenemos justo el dato que lo íbamos a tirar también, de que William Martínez, uno de los integrantes del Maracanazo, es el primero en ganar campeón continental y del mundo con club y selección. Exacto, William Martínez estaba en el plantel de Uruguay en el 50, en el 60 y 61 sale campeón de América primero y campeón de América del mundo después con Peñarol, y ya había salido campeón de América con Uruguay en el 56. Ya desde el 61 tenía los 4 títulos, que eran los posibles hasta ese momento, digamos, más importantes. Le empató Ruggeri en el 91, en la primera de las 2 copas que gana Ruggeri de América, porque Ruggeri era campeón de América del mundo con River, con la selección argentina del 86, y cuando gana la Copa América con Basile de técnico, le empató Ruggeri. Y te diría que no lo revisé, porque después se me empezó a escapar un poco la pista, no lo revisé, pero tal vez en el siglo XX no haya ninguno más. Creo que sí se deben haber agregado últimamente algún europeo por toda esta cantidad de campeonatos que ganan, ¿viste? Y que ganan siempre los mismos, ahí puede ser. Pero te hablo ya campeón continental de clubes, vale la Champions. Sí. Tenemos varios más, sobre todo alemanes de esa época, pero los latinos creo que son eso, ¿no, Luchi? Sí. También se agrega Mauro Ramos, que jugaba en el Scratch de Brasil, que fue campeón en el 58 y el 62, fue campeón con Santos también. Está bien. Y fue campeón de lo que en ese momento era el campeonato sudamericano, la Copa América de hoy, en el 49. Mirá, está bien, mirá, ese yo no lo tomaba en cuenta, tenés razón. Mauro Ramos, que para la Copa del 62 le quita la capitanía a Bellini y se terminan siendo campeones en Chile. Vos sabés que la Copa del 49, dicho sea de paso la Copa América, no me acuerdo si Argentina la juega, creo que no, dentro del mismo, que fue en Brasil, dentro del mismo, de lo que yo te decía de la década de 40 de Argentina. Uruguay fue con un equipo amateur, porque había huelga de futbolistas en Uruguay. Y un solo jugador profesional, que luego estuvo en el 50, en Maracaná, que fue Matías González, fue el único de todo el plantel que fue a ese campeonato. Fue una mala copa para Uruguay, y bueno, y esa copa la ganó Brasil. Bueno, ya que la nombraste, me salió ese recuerdo. Pero bueno, es buen dato ese, lo voy a tomar en cuenta. Lo que te quería, si quieren les explico por qué creo que el Mundial de 50 fue diferente. Fue diferente porque es el único que se definió en un cuadrangular y no en una final. O sea, la gente dice mal que fue una final Uruguay-Brasil. El fixture se hizo para que el último partido sea Uruguay-Brasil, como casi todas las Copas Américas de aquella época trataban de que sea Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil, Brasil-Argentina, el último partido, digamos. Entonces, por lo general, si había 2 que llegaban con chance, o aunque sea uno, daba la sensación de que era final, pero no, muchas veces el empate ya lograba darle el título a uno de los 2, lo que demostraba que no era una final, sino que era... Mientras Brasil le hacía 6 y 7 goles a España y a Suecia en las 2 primeras fechas de cuadrangular, Uruguay apenas empataba de atrás con España 2-2, y le ganaba de atrás también, iba perdiendo 2-1 a Suecia 3-2. Entonces llegó agónicamente, jugando, evidentemente no conformando a los especialistas del Uruguay, que eran los que más lo veían, porque no se televisaban los partidos, si no ibas a verlo no tenían ni idea cómo jugaron. Y cuando llega a la final, el empate le daba la Copa a Brasil, el empate. Más allá de las 200.000 personas que había,
y que en aquel momento no se usaba tanto el viaje, entonces no había uruguayos, había un puñado, 50 uruguayos, no había una tribuna de uruguayos, no había nadie, eran 200.000 brasileños, ni había turistas, no había turistas, eran 200.000 brasileños. Estaba ganando Brasil 1-0 al comienzo del segundo tiempo, y Uruguay hace un gol faltando 15 y otro gol faltando 11, más o menos, una cosa así, y lo da vuelta, porque el empate le daba la copa a Brasil. Entonces yo creo que nunca, ni antes ni después, se dio, y creo que ya no se va a dar, salvo que cambie el reglamento, la posibilidad de ser campeón del mundo con un empate. Es decir, ahora si empatás hay alargue y penales. Entonces digo, para mí eso lo transforma en único y mágico el gol de Alcides Segaro Villa faltando 11 minutos. Sí, sí, y también cómo llegaban de la huelga, ¿no? No sé Claro. si querés contar algo de eso, que nosotros no estamos tan interiorizados en el tema de cómo fue. Digamos, había una huelga de reclamaban, había nacido hacía pocos años lo que en Argentina se ha agremiado, futbolistas agremiados, acá era en la mutual de futbolistas, y reclamaban reivindicaciones que no se concretaban, el tema de los jugadores quedaban muy enganchados de por vida a un club y dependían mucho de la voluntad del club, los contratos no vencían nunca, entonces había un reglamento que decía que tenían que quedarse un año sin jugar para poder irse en caso de que el club no los quisiera ceder o vender. Bueno, un montón de situaciones que llevaron a que los jugadores reclamaran, y hubo una huelga de 9 meses. Se suspendió el Campeonato Uruguayo del 48, la huelga se arregló a mediados del 49, Uruguay no participa con un equipo oficial. La Asociación Uruguaya de Fútbol, para mostrarle que a los jugadores como que no nos importa que no jueguen, llevó un equipo absolutamente amateur, con un rompehuelgas, digamos, que fue Matías González, que era zaguero derecho Uruguay, después en el 50 iba a ser, que es una historia interesante. Ustedes oyeron hablar de Obdulio Varela, el capitán de Uruguay. Sí, totalmente. Y bueno, cuenta, primero dos cosas. Cuentan que Nasasi, que fue el capitán de Uruguay en el 24, 28 y 30, o sea, que cuando Uruguay gana los 2 Juegos Olímpicos y después la primera Copa del Mundo, lo que le significa las primeras 3 estrellas, Nasasi y toda esa generación que tenía 20 años más que ellos, eran del 30 contra los 50, asesoraban en aquel momento, tenían un peso parecido, los técnicos tenían menos influencia que ahora. Y Nasasi lo agarró a Obdulio Varela como capitán de aquella generación y le dijo, si ustedes quieren salir, él era zaguero, si ustedes quieren salir campeón del mundo, lleven a Matías González, porque no lo iban a llevar, porque había roto la huelga, estaba como defenestrado. Entonces lleven a Matías González, sin él no van a ganar, como que él lo veía desde su puesto. Obdulio Varela, que era el más influyente, aceptó y le quitó, digamos, la suspensión entre comillas, ¿no? Y en la primera concentración que hubo del plantel uruguayo, cuentan que estaba él sentado solo en un costado y todos los demás se sentaron juntos, y que Obdulio Varela se paró, le dijo que venga se trataban de usted, venga para la mesa nuestra, porque ningún uruguayo come solo. Y a partir de ahí se lo perdonó, digamos, y se transformó, sobre todo en el último partido, en una figura que se la llamó hasta el día de hoy el León de Maracaná. Matías González tuvo una actuación soberbia, cuenta la leyenda que trancó con la cabeza en alguna pelota y esas cosas. Bueno, no hay mucho archivo fílmico, pero bueno, lo imaginamos posible. Sí, sí, totalmente. Es común de los uruguayos trabar con la cabeza. Y bueno, preguntarte también, le invitamos a la gente que siga tu podcast, que nosotros lo seguimos, a Footbox, sobre todo a las historias celestes. ¿Llegaste a entrevistar, porque ahí entrevistaste varios históricos de la selección Uruguay, llegaste a entrevistar a algún histórico del 50? Sí, sí, no para fútbol, porque el último falleció. Vos sabés que yo tengo entrevistas hechas que próximamente, porque yo tengo entrevistas, trabajo hace muchos años en televisión, también en radio, y justamente como el podcast mío de los miércoles trata de historias celestes, estoy tratando de rescatar algunas respuestas que me daban y reciclarlas, porque me parece que los testimonios esos son siempre importantes. Pero mira, es increíble la casualidad. El último que falleció de los 44, 22 de Uruguay, 22 de Brasil, de los 44 de los planteles, fue el autor del gol, Alcides Segaro Villa, que fallece en 2015 y fallece el mismo día de la final de Maracaná, el 16 de julio.
O sea, es como una locura, ¿entendés? Como que el día que se festejaba un nuevo aniversario, el último sobreviviente, que fue el autor del gol, es decir, como Claro. no, muy, muy mágico. Pero sí, yo he entrevistado a Guilla muchas veces, incluso me tocó presentar un libro que se escribió sobre Maracaná y en donde él estuvo en la presentación, y ¿viste? Sacamos fotos y todo. Y bueno, otro campeón de Maracaná que siempre fue muy importante fue Roque Máspoli, el arquero, que fue técnico de Peñarol en la década del 60, cuando Peñarol salió campeón de América del Mundo, no en todas, pero fue, sobre todo en el año 66, fue el técnico de Peñarol de aquella famosa final con River, del 4-2, que dio vuelta al partido en Santiago, que bueno, que ahí nació, no fue Peñarol, pero Sí. en Argentina nació el mote de gallina, se lo pusieron a River a raíz de ese partido. Y le ganó a Real Madrid la final del mundo en Madrid 2-0 a Peñarol, y él era el técnico. O sea, era un personaje que llenó la historia del fútbol uruguayo muchas décadas. Pero sí, llegué a hablar con ellos y la verdad que ellos siempre se mostraron muy humildes, ¿no? En líneas generales te diría que como que nunca se la creyeron, ¿viste? Claro, claro. Se sorprendían de cómo los invitaban. Pues es que los brasileños tienen mucha... Yo le quiero ganar siempre a Brasil también, quiero aclarar. Pero lo que te digo es que los brasileños tienen, para mí, mejor onda que los uruguayos. Por darte un ejemplo, una vez el presidente de Uruguay, Mujica, que lo deben conocer, fue a Brasil y lo recibió Lula. Y le llevó de regalo la camiseta celeste firmada por Alcides Edgardo Guilla. Yo digo, si acá te traen una camiseta, alguien que te ganó una final, terminás agarrándote las piñas. Y los brasileños felices sacándose fotos, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Como vos viste que en Brasil a Maradona le hicieron un monumento, no sé si en Río o en San Pablo. Sí, bueno, y en el Museo del Maracaná están las manos de Guilla, Claro. incluso creo que el mismo Obdulio Varela esa noche del Maracanazo salió a tomar algo en la ciudad con brasileros. Bueno, se vio también en Neymar abrazando a Messi en la última Copa América. Como Viste que en eso, la verdad que... sí, tienen mejor onda. Para mí tienen mejor onda que los rioplatenses. Los rioplatenses quedamos más enojados. Sí, totalmente. Y en algo que compartimos para mí también es, yo creo que el relato más importante de Argentina, y por la emoción, es de un uruguayo que es Víctor Hugo Morales, el gol de Diego, y el de Uruguay es el de Carlos Soler. Sí, o el Carlos Solé fue uno de los más grandes. Hubo 3 relatores en el 50. Carlos Solé, Cheto Pericciari y Duilio de Feo, pero Carlos Solé fue el que tuvo más años y que además le tocó toda la época de los clubes uruguayos ganando Copas Libertadores y Copas del Mundo. Y bueno, fue un emblema, fue una de las voces más importantes. En Argentina, vos sabés que Víctor Hugo, sí, claro, pero ha habido otro. Por ejemplo, la gente no sabe mucho. No es lo mismo, porque Víctor Hugo ya fue de grande a Buenos Aires. Pero Claro. Fioravanti nació en Uruguay, que fue un relator histórico Sí. argentino. Nació en Uruguay, no quiere decir que sea... Claro. Nació y se fue muy chiquito, pero Sí. era uruguayo. ¿Sabés quién es de la actualidad que nació en Uruguay también se fue chiquito? Walter Nelson. Sí. Es uruguayo. Y ha habido unos cuantos relatores uruguayos. Yo digo que Argentina también en ese sentido ha sido muy generosa con Uruguay. La Academia del tango argentino la fundó y la presidió hasta su muerte Horacio Ferrer, que era el que le escribió las letras más importantes a Piazzolla, y era uruguayo. Yo digo, fíjate que si Argentina, esto lo digo acá, si Argentina permite que en el tango el presidente sea uruguayo, que el gol más emblemático de Maradona lo haya relatado un uruguayo y lo admiren como tal. Y digo, y después nosotros empezamos, no, porque quiero ver si Pasarela, que vino a dirigir Uruguay, cómo va a venir un argentino. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Es decir, también tengo que reconocer eso, te aviso. Mirá que ustedes ven a los uruguayos más simpáticos de los que somos. Claro. Y bueno, por último, ya para ir cerrando, Sergio, hablar un poco de actualidad, porque se puede dar en Qatar, es muy probable que se dé el cruce Brasil-Uruguay de nuevo, y una rivalidad que, si bien Brasil tiene ventaja, en las más importantes creo que ganó Uruguay. Recordemos el gol de Bengochea, bueno, el mismo Maracanazo, de dos Copa América. Estamos muy parejos. Brasil nos sacó ventaja, nos pasa lo mismo con Argentina. Argentina y Brasil nos sacó ventaja en los partidos de eliminatorias, que no son eliminatorios tampoco, porque
ya vemos, Uruguay va a ir al Mundial a pesar de que se comió un par de goleadas contra Argentina y Brasil, y sin embargo al Mundial va, o sea, no quedaste afuera. Pero los partidos que son mano a mano y esos que definen o una Copa América o una, por ejemplo, una cosa es perder en la primera fase de Copa América, como le pasó a Uruguay contra Argentina, pero pasar los dos de fase. Y otra cosa es perder en cuartos, en semifinal. ¿Me seguís? Sí, La sí. diferenciación del tipo de partido. Con Argentina y Brasil, Uruguay está muy parejo en eso. Y bueno, y las dos, de las 4 estrellas, 3 fueron 2 contra Argentina y 1 contra Brasil. Imagínate. O sea, para nosotros es como que, sí, nos gusta jugar con Argentina y Brasil a muerte. No en primera fase, no en la eliminatoria de 18 partidos. Queremos jugar como en Santa Fe en la Copa América 2011, ¿viste? O en la cancha de River en el 87, el gol de Samet. O sea, que sea un partido que se termina el mundo acá y ahí vemos quién gana. ¿Entendés? O sea, y Uruguay puede jugar con Brasil. Brasil viene muy bien. Yo le tengo miedo a Argentina y Brasil en cuanto a que estos récords grandes que están teniendo, que es verdad, Argentina tiene un muy buen récord de partidos invictos, y Brasil desde la eliminatoria, por eliminatoria también anda con un récord ahí que lo está defendiendo, que se estén un poco también confundiendo con el nivel sudamericano que no viene muy bien últimamente, el nivel de los demás. O sea, parecería que Argentina y Brasil vienen bien, pero el tema es cruzarse con los 6 o 7 de Europa que pesan, ¿no? Entonces, viste, después juegan contra Francia, contra Alemania, son partidos, viste, mismo Bélgica, yo que sé, Inglaterra, yo a Inglaterra le tengo miedo para este Mundial. Entonces, bueno, Uruguay le puede tocar Brasil. Uruguay no está en este momento en esa elite porque está de recambio. Uruguay, aunque estén Suárez, Cavani, Godín, no están. A ver si me explico. ¿Me entiendes? Están, sí, pero no están, digamos. Pues están en retirada, juegan poco. No Sí, están. además en una etapa de recambio, ¿no? Pensando Exacto. más en el Mundial que viene, con los Valverde, los Bentancur, Exacto. Darwin Núñez, Darwin Núñez, Ronald Araujo. Donald Mirá, Araujo. George Andarrasqueta, Nicolás de la Cruz. Mirá, yo te voy a decir esto. Uruguay tiene una base de futbolistas de entre 20 y 25 años que andan muy bien, que probablemente no sea suficiente para estar definiendo una Copa del Mundo. Pero donde ligues un poco los cruces, cuando yo digo ligar los cruces es, todos creemos que, bueno, Uruguay si sale primero y Brasil sale primero, no se enfrentan en esa, se enfrentan en la otra. Entonces, vos vas ligando en los cruces, o de repente Brasil te empata un partido y te sale segundo en la serie y no primero. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro, le ha pasado a los grandes, a todos. Entonces, y vos decís, yo quería salir primero para no jugar contra el segundo y capaz que Brasil te sale segundo y lo tenés enseguida. Uruguay de repente no está en este momento para tener el protagonismo que para mí tuvo en 2010, cuando llegó a semifinales, en 2014, en donde la mordida de Suárez cambió el campeonato para Uruguay, ¿no? Le había ganado Inglaterra e Italia, partidos decisivos, pero ahí los desenfocó y nos sacó a Suárez. Y el 2018 Uruguay venía haciendo un buen mundial, eliminó a Portugal con Cristiano Ronaldo, y después ya justo lesionado Cavani, que era medio cuadro para nosotros. ¿Viste? Uruguay no tiene tanto recambio. Creo que este mundial es más de transición. Claro. Si ligás en los cruces, capaz que te metes en una semifinal igual, pero digo, es más de transición. Y si sigue todo como está, mira, hay una frase y ya te dejo. Yo digo, si dijesen, que no existe, si la FIFA dijese, tienen que cerrar hoy una lista para el 2026, hoy, no puede nadie mover, tiene que ser hoy, Uruguay tiene la mejor lista por edad, ¿me entendés lo que te quiero decir? Porque sí. Argentina no va a tener a Messi tampoco, ni a Di María, por decirte algo, aunque Argentina tiene, yo soy muy hincha de Scaloni, para mí Scaloni y Simeone son dos técnicos uruguayos que voy a revisar, para mí nacieron en Uruguay. Yo creo que Scaloni en la selección uruguaya haría un papel brillante. Sí. Totalmente. Y Simeone también, ¿eh? Ni hablar. Simeone, por Dios. Sí, para mí son bien. Me resulta más fácil. De repente Gallardo, que es buenísimo, eso es lo que tiene Argentina, una escuela de técnicos fantástica. Pero capaz que Gallardo no es para Uruguay. ¿Te acuerdas que se había hablado? Sí. No es para Uruguay. Gallardo es más, algún grande de Europa ya se lo va a llevar. Pero sí. Uruguay necesita otra, me parece, otra forma. Me parece a mí. Sí, totalmente. Pero bueno, va ligado a la sangre y a la mística que hicieron, digamos. Es así. Nosotros nos sentimos muy identificados
con lo que fue aquel Estudiante de La Plata de los años de Bilardo, jugando Bilardo y de técnico Subeldía, y después, bueno, el uruguayo es más Bilardo que Menotti, por decirte algo así, Sí. más Mourinho que Guardiola, por dar, Claro. ¿viste?, nombres emblemáticos. Por eso te digo más Simeone que de repente el paladar de River. ¿Entendés a lo que voy? O sea, Sí. el uruguayo te festeja, no festeja un caño. Es más, si haces un caño y no termina en gol, que el 99% no termina en gol, si haces un caño te putea. Si trancás con la cabeza, te aplauden. Y en los últimos años, Nández, Torreira, Nicolás Lodeiro trancó con la cabeza, pobre Lodeiro. Palito Pereira se peleó con los médicos para no salir, estaba desmayado en Inglaterra, se peleó con el médico, ¿entendés? O sea, hay un montón, el ruso Pérez sale sangrando en cada partido. O sea, Uruguay festeja eso. En Uruguay el capitán no es un Maradona, un Messi. En Uruguay el capitán, una vez fue Francescoli, pero por lo general es el Tano Gutiérrez, es Oduro Varela. Son jugadores guerreros, Lugano, Godín. Son jugadores que te mueven, son Simeones. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. El capitán nunca puede ser un Messi o un Maradona. No, esos que jueguen al fútbol, pero el que manda, ¿entendés? Es otra mentalidad. Bueno, porque ser chiquito. No nos podemos, si no jugamos así, Total. nosotros no podemos jugar igual a nadie. Es decir, eso es lo que yo creo. La gente, hay que ir a jugar igual, sí, que te coman 5. Yo prefiero lo que hizo Simeone contra Manchester City, que lo relajaban, que jugó 1-5-5. ¿Y qué querés? Y si salía le hacían 4, y estuvo perfecto, y después terminó Guardiola tirando la pelota al córner. Tú puedes charlar 4 horas. Sí, sí, nosotros también. Yo creo, Sergio, que eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia de ustedes, ¿no? Claro. Porque haciendo un repaso de los campeones del mundo, sacando Uruguay, tal vez la nación con menos habitantes debe ser la Argentina, de los campeones, que llegamos a 45 millones. Y después están ustedes, que tienen solamente casi llegando a 4, 3,5. y tienen Sí. dos campeonatos del mundo, 2 Copas del Mundo. Sí, sí. Y tienen, por ejemplo, Suárez y Cavani nacidos en el mismo año, en Salto los dos. Y preguntarte por qué se da eso. Yo creo que te habrán preguntado muchas veces eso. ¿Por qué es que Uruguay compite tanto siendo una nación tan chica, tanto en superficie como en población, ¿no? Bueno, mira, el fútbol uruguayo nace junto con el argentino, producto de la influencia inglesa, escocesa, o sea, británica en general, por las mismas personas, además, que cruzaban el Río de la Plata, estaban acá, estaban allá, y bueno, introducen el fútbol, y el Uruguay y Argentina fueron los que lo entendieron más rápido que nadie, y sacaron una ventaja tremenda. Hasta el año 50 estábamos solos, o sea, Brasil recién gana un mundial en el 58, y si bien Argentina, insisto, no había ganado un mundial, el fútbol argentino era indiscutible. De hecho, insisto, si no hubiese sido por la propia decisión de marginarse, hubiese ganado, había jugadores fantásticos. Y Uruguay creo que es una ventaja. Estar metido entre Argentina y Brasil lo hace más grande también, lo ayuda a ser más grande. La competencia era diaria. Teníamos el vapor de la carrera, un barco que unía por la noche, y yo lo he usado, yo he ido a ver fútbol en el vapor de la carrera, ahora ya no existe más, que a las 8 de la noche te subías al barco y llegabas a las 8 de la mañana, y al mismo tiempo sería otro de Buenos Aires para acá, ¿no? Entonces, en 1910, iban cientos de uruguayos a Argentina a ver los partidos, y cientos de argentinos venían para acá. Hay crónicas, hinchas de Racing, hinchas de todos los clubes de Argentina, venían acá, llenaban las calles para ver un partido de las copas rioplatenses, y Uruguay también. Entonces, ¿qué pasó? Uruguay y Argentina fueron creciendo mucho. Montevideo, Buenos Aires y Rosario, fundamentalmente. Rosario, un día que ha estudiado lo que es Rosario, tiene mucho parecido a Montevideo, y en cantidad de jugadores, técnicos, es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Montevideo, Buenos Aires, Rosario, si vos te alejás y pones ¿viste? En esos mapas de internet, en Google Maps, yo qué sé, y vos mirás, están ahí, ¿viste? Rosario, Montevideo, Buenos Aires, agreguemos Salto, donde nacieron Suárez, Cavani y un montón más. Santa Fe, La Plata, Córdoba, no sé cómo mencionar Avellaneda, si lo pongo como Buenos Aires o no, pero lo que voy es que vos agarrás una porción
Uruguayo-Argentina, y te vas un poco, estoy hablando, mirás el mundo de arriba, y es Porto Alegre, San Pablo, Río, y un poquito más si llegás a Belo Horizonte, para ver dónde están, y contra la costa, y vos vas a ver que en un pedacito de tierra se encuentra concentrada la mayor cantidad de copas de clubes y de selecciones de la historia. Uruguay está metido en el medio, y Uruguay participa. Uruguay es un barrio de San Pablo, es todo Uruguay, con 3,5 millones, es un barrio de San Pablo, en La Matanza creo que tiene 4 millones de habitantes, y Uruguay tiene 3,5. Ciudad de México, yo me acuerdo cuando fui al Mundial del 86, yo voy a los Mundiales del 78, yo estuve en el Mundial de Argentina en el 78, y cuando fui al Mundial de México 86, me acuerdo que en México tenían carteles que decían bienvenido al barrio tal, le da el nombre, y te ponían abajo la población. Y yo, que venía de un país que en aquel momento tenía 2,5 millones de habitantes, iba en un auto alquilado y fuimos a ver un partido en un barrio que se llamaba Nesa, con Z, Nesa, y decía, bienvenido al barrio de Nesa, 3.200.000 habitantes, y es más grande que Uruguay el barrio. Y yo digo, ¿alguien le pediría a ese barrio que gane Copas Libertadores, Copas del Mundo, Copas de Selección? Nada, Copas América, ¿alguien le pediría? Bueno, en Uruguay perdemos con Argentina y Brasil y puede caer el presidente de la República. ¿Me entendés? La locura, es decir, la desproporción de la exigencia. Eso ayuda también. La inconformidad ayuda a crecer, el estar en el medio de dos potencias nos ayuda a crecer, y hay cierta... Viste que en rugby, yo no soy muy del rugby, pero yo noto que Australia, Estados y Nueva Zelanda, viste que las islas esas de alrededor también son buenas. Sí. Tenés que jugar contra, yo qué sé, Samoa, Tonga, sí, esos nombres raros, y parece que juegan todo bien a rugby. Viste que hay como una influencia. Yo, si fuese fútbol, yo digo, estar entre Argentina y Brasil como que es un adicional, y ya digo, crecimos junto con Argentina, pero totalmente, lo hicimos juntos el fútbol. Sí, sí, así es. Y yo siempre lo digo, yo prefiero, muchos argentinos van a Punta del Este y les encanta, yo prefiero estar en Montevideo, ir a ver un partido de Peñarol Nacional y disfrutar de esa cultura del fútbol que se concentra ahí, que es hermosa. Así que... Es interesante, bueno. Sí, y bueno, vos viste que nosotros, como hay un problema que le pasa a Argentina también de plata, vos fíjate que es muy difícil que Vélez, Argentino Junior vuelvan a ganar Libertadores, hasta Racing, Independiente, viste, prácticamente quedó para Boca y River, y no sabemos, porque viste que los brasileros tienen tanta guita que tampoco les podés armar equipos importantes, pero vos viste que Uruguay juega las Copas Libertadores Sub-20 y Peñarol ganó la última, Nacional hace 2 copas la ganó, o sea, mano a mano, habiendo uno por país, y mano a mano, y cuando todavía no te vendieron a todos, Uruguay compite. Lo que pasa es que ahora la Copa Libertadores, mirá, Peñarol y Nacional no están ganando, tengo la tele acá, por eso miro para allá. Peñarol y Nacional no están ganando ni en el campeonato uruguayo, van séptimo. Sí. Entonces, y le pedimos que ganen en la Copa Libertadores, déjate bro. Pero bueno, son rachas. Son rachas, y hay que tener plata para armar un equipo. Yo te digo, todos los equipos de Peñarol Nacional, campeón de América del mundo, los de la década del 60 y principios del 70, eran la mitad de la selección uruguaya en Peñarol, la mitad nacional. Y después, los 3 o 4 extranjeros eran todos de selección argentina, selección brasilera, selección paraguaya, selección chilena, peruana, ecuatoriana, o sea, tenían lo mejor. Eran como hizo Boca cuando tenía los colombianos, ¿te acordás? O sea, eran jugadores de selección. Y hoy en día, después en la década del 80, era mitad selección para cada lado, más o menos, aunque ya muchos habían ido. Pero hoy en día no tenés un jugador de selección ni de Uruguay. O sea, en los 26 que puedan ir al Mundial, los 23, como mucho, si no lo vendieron, irá al arquero nacional. O sea, claro. Uno. Entonces, extranjero, Uruguay trajo a D'Alessandro con 40 años. Sí. A Nahuel Pan, pobre. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay traía a Luis Artime, que era goleador de Argentina. Era como traer, yo qué sé, ahora haber traído en su esplendor a Higuaín, a Di María. Dejemos a Messi, si querés. Dejemos a Messi afuera, si querés. Pues Messi la Pelé, ponele. No lo podías traer. Pero era traer a todos los demás. Hermindo Nega era el 10 de la selección argentina. Venía a jugar a Peñarol. Entonces, más la selección uruguaya, era media selección uruguaya. Le ponías al 10 de Argentina, al zaguero de Chile, que era como traer a Arturo Vidal, por decirte algo. ¿Entendés? Nacional tenía el arquero de la selección de Brasil, mundialista, Manga, o sea, era una locura, era una locura. Entonces, armabas eso
y le peleabas a Estudiantes, a Boca, a River. Eran más que Boca y River. Boca y River no picaban tanto en esto que te estoy contando, ¿no? Claro. Hasta mediados de los 70, Boca y River estaban desaparecidos. Sí, pero bueno, esperemos que vuelva porque es lindo tenerlo. Bueno, necesitamos plata, pero nosotros nos divertimos en los campeonatos del mundo ahora. Vas a ver. Total, total. Hacerte la última yo, Sergio. Dale. ¿Cómo lo consideran en Uruguay a la figura de Juan Alberto Schiaffino? Nosotros tenemos hoy en día, vamos a ver cómo termina su carrera, la aparición y la historia de toda la leyenda que es Luis Suárez. Sí. Pero ¿cómo lo consideran ustedes dentro de los mejores a Juan Alberto Schiaffino? Que yo no vi mucho, pero tengo entendido que si no es la mayor, una de las máximas leyendas del fútbol uruguayo. Bueno, sí, claro. Son puestos diferentes. Suárez es más bien goleador y Schiaffino era más, era como el Beto Alonso, como Sí. Bocini, por decirte algo. ¿Viste? Y Luis Suárez vendría a ser el goleador del equipo, ¿no? Como ya lo saben, no te lo voy a explicar. Yo lo que digo es muy difícil comparar distintas épocas. Entonces, lo que sí yo destaco es que el fútbol uruguayo ha logrado en distintas épocas tener algún jugador muy importante. En los años de lo que les conté hoy, de las décadas del 20 y 30 del siglo pasado, Héctor Escarone era sin duda el mejor jugador del mundo. O sea, lo dice cualquiera. Héctor Escarone fue una gloria, era una cosa impresionante, lo querían en Europa, estuvo en Barcelona, en toda la área. Después Uruguay tuvo a Schiaffino, que fue campeón en Maracaná y ya no siendo muy joven, se fue de Peñarol al Milan de Italia y fue il più grande, le decían los italianos, hasta la llegada de Maradona. Il più grande, como el extranjero más importante y la figura más importante. Pienso, si me decís así, de la línea de futbolistas uruguayos, de llegar a ese nivel gigantesco, creo que Pedro Rocha, que es el único jugador uruguayo que jugó 4 mundiales, y fue de ese Peñarol campeón de todo de los años 60, y después en San Pablo fue Gardel, y el Pelé dijo, es el Pelé blanco, decía él, en la época que Brasil era campeón del mundo, él era el mejor jugador del campeonato brasileño, o sea, una cosa impresionante. Pedro Rocha podemos decir que estuvo ahí entre las grandes luminarias. Después, no llegando a ser Cristiano Ronaldo y Messi, a ver si me explico, pero llegando así a un segundo escalón de grandes figuras, hubo un montón. Francescoli, Rubén Paz, el Pato Aguilera, Porilla da Silva, hasta Porillita, el hermano. Hubo un montón de jugadores uruguayos, Alzamendi, hubo un montón de jugadores Forlán, uruguayos muy buenos. Diego Forlán. Diego Forlán tiene además el mérito de haber sido galardonado como mejor jugador de una Copa del Mundo. Eso es muy importante. Vos fíjate que Zinedine Zidane haya puesto a su hijo Enzo por Francescoli, porque su ídolo era Francescoli, es importante, ¿viste? Hay un montón de jugadores argentinos que tenían como ídolo a Francescoli. Entonces, digo, hay jugadores, y yo creo que Suárez, sobre todo Luis Suárez y Diego Forlán, un escalón un poco más abajo Cavani, se meten en esa luminaria, pero es muy difícil comparar épocas, porque aparte, viste que venimos hablando de jugadores de delanteros. Claro. Uruguay también tuvo grandes arqueros, Argentina también, y de repente quedan de lado porque la gente se fija en los que hacen los goles. Volviendo a Schiaffino, es una figura que llenó una época, y ya te digo. Y quiero aprovechar para sumarle, para decirles algo de lo que yo creo de Argentina, que en un mismo país salga Messi, Maradona, Alfredo Di Stéfano y José Manuel Moreno, es anormal totalmente. Moreno pudo haber ganado algunos de esos mundiales que yo digo que Argentina no tuvo. Di Stéfano se fue de la selección argentina, digamos, a España, pero ganó todo con Real Madrid. Fue un monstruo. Yo no sé, yo no lo llegué a ver, vi videos, pero yo creo que en España te pelean a Di Stéfano hasta con Maradona y con Messi, ¿me entendés lo que te digo? Y fue argentino. Argentina. Mirá que Argentina, la verdad, ha sacado. Y Messi y Maradona, estamos hablando de indiscutiblemente primera línea mundial, ya no es una segunda, es una primera. Creo que Di Stéfano también, y Moreno no tengo dudas que también. 4, es un disparate. Es un 4. Moreno, Di Stéfano, Maradona y Messi. Y yo te diría que si tuviese que decir a ese nivel, Uruguay es Schiaffino y Schiaffino. Después los demás es un poquitito más abajo. Suárez como número 9, te puedo decir, bueno, capaz que sí, tuvo varios años que debe haber sido el mejor del mundo como 9.
varios, como ahora quién es, Benzema, ponele, Sí. o Lewandowski, digamos, ¿viste? Cuando, ¿entendés lo que te digo? Es eso. Es muy importante también Suárez, por supuesto. Claro. Bueno, Sergio, fue un placer. Espero que, bueno, nos vaya bien en Qatar, ya sea Argentina. Que si lo gana Argentina, se mete en esta lista que hablamos de William Martínez, Messi, y si lo gana Uruguay, se mete Suárez. Así que estamos ahí. Va a estar más bravo para Uruguay que para Argentina. Pero lo que digo es que tener cuidado porque viste que los europeos todavía en los últimos mundiales nos han tenido a mal traer. Y ya te digo, hay que ligar en los cruces. Hay que ligar en los cruces. Mirá que Argentina en 2010 no andaba bien. El técnico era de Maradona, pero como técnico no anduvo. Pero Argentina le tocó a Alemania y Uruguay le tocó Corea y Ghana. Entonces, cuando te quisiste dar cuenta, fueron, ustedes recordarán, fueron una angustia los dos partidos, pero llegamos. Ahora te toca de repente a Alemania y yo no sé qué te pasa, ¿entendés? O sea, claro. Ligar en los cruces es clave. Así es. Bueno, Sergio, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sergio. La verdad que un placer enorme. Un placer y me encanta también a mí, así como a vos te gusta ir a Montevideo, Matías, no sé, Luciano, pero a mí me gusta ir a Buenos Aires. De hecho, en los próximos días voy a estar por ahí. Bueno, sos bienvenido. Gracias. Nos vemos, que esté bien. Chao. Un crack, ¿no? Sí, la verdad que da para quedarse toda la noche. Sí, imagínate desde el 78 asistiendo a los mundiales, una locura. Enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia, conoce toda la historia, impresionante. Vamos a tener más invitados también, sí. Esperemos que de este calibre, porque la verdad que nos enriquece un montón, no solo a nosotros, sino a los que nos ven. Está buenísimo, sobre todo, tener la visión de gente de otros países. Nosotros por ahí somos de Argentina y de cómo lo sienten y lo viven, de esta selección que estamos hablando del Mundial 50. Sí, la verdad que hasta ahora yo creo que el mejor capítulo que venimos haciendo, porque con este invitado se enriquece todo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, seguimos hablando, si querés, del formato. Habíamos quedado en eso, en el formato de la Copa del Mundo. Sí, comentábamos que la idea era organizarlo con 16 selecciones, como se venía haciendo en estos últimos dos, pero la guerra había dejado una marca muy importante en todo el mundo y bueno, veníamos diciendo que se habían inscrito 34 y había dos clasificaciones directas que eran de Italia por vigente campeón y de Brasil por anfitrión, lo que nos dejaban 14 cupos disponibles. Después, bueno, a partir de eso se empiezan a venir las bajas. La FIFA, como habías dicho vos, elimina a Alemania y Japón por su papel en la guerra, permite la participación de Italia por una cuestión ahí, lo dejan jugar. Después, bueno, se retira a Unión Soviética, que no estaba de acuerdo con la organización. Disculpame, Italia llega en barco. Recordemos que había pasado la tragedia del equipo de Torino, que era un histórico, lamentablemente tiene la tragedia aérea, y los jugadores que, bueno, muchos de Torino integraban a esa Italia, como, bueno, hablaba Sergio recién, yo creo que se refería a la máquina de River en esos años si Argentina hubiera ido. Sí, porque en ese momento jugaba Di Stéfano, Moreno, Bruna. Salen campeones de Copa América de esa época. Sí. El mismo Enrique Sibori, que no lo hemos nombrado también, importante. Claro, y bueno, pasó lo de Torino, entonces llegan en barco. Ya algo para esa época, ya había aviones, ya había vuelos, se había desplegado todo lo aéreo en la guerra y ya era más comercial, pero los italianos llegan en barco. De ahí me decía Yugoslavia. Sí, se retira la Unión Soviética, que también había tenido un problema ahí. La FIFA expulsa a Colombia porque estaban organizando una liga pirata y los sancionan con eso. Bueno, habíamos hablado de las participaciones del Reino Unido. El tema con el Reino Unido es que las 4 selecciones iban a jugar un mini torneo, entre las cuales las 2 mejores clasificaban al Mundial. La condición que había puesto Escocia era que ellos lo iban a disputar solamente si lo ganaban ese torneo. Inglaterra y Escocia llegan a la final, ya clasificadas al Mundial, lógicamente. La definición la gana Inglaterra y Escocia se termina bajando, cumpliendo con su palabra de que no iba a ir. A partir de eso, la FIFA empieza a querer tapar huecos, esos que se iban bajando. Invita, por ejemplo, a Francia y a Portugal. Portugal desiste de ir porque consideraba que al cupo se lo tenía que ganar en la cancha, y mientras tanto Francia no puede acudir por problemas económicos, porque era el reemplazo de Turquía, que también tenía problemas económicos,
y se baja, y lo mismo Francia tampoco puede ir. Después en Asia también esos problemas, muchos inconvenientes. Al final se tuvo que reducir de 16 a 13. O sea, siendo junto con Uruguay del 30 los mundiales con menos selecciones de toda la historia. Sí, y además ya se habían sorteado los grupos antes y quedan dos grupos de 4, uno de 3 y uno de 2, totalmente insólito. Algo totalmente amateur, totalmente desprolijo, podemos decir, sí. no lo acomodaron. Ella en un fútbol que ya era profesional. Pero bueno, sí, el mérito que tiene Uruguay, que por ahí juega un solo partido comparado con Brasil, que juega 2 partidos más, ese es el que hablamos con Sergio de la huelga. Tuvieron una huelga de jugadores y estuvo parado el fútbol uruguayo casi por 2 años, pero aún así van a ese mundial, si bien con algunas peleas, todo, y van de la mano de su emblema, Obdulio Varela, que fue tanto el peso que tenía Obdulio Varela como capitán de la selección, que los políticos mismos lo buscan. El mismo presidente de la nación lo buscó de su casa para que vaya a dirigir la selección, y él no iba a jugar para la selección como capitán, y él no iba a ir si no tenía un cargo político. Entonces le consiguen trabajo, porque él decía, yo ya soy grande, después del fútbol, ¿qué voy a hacer? Le consiguen trabajo después del fútbol con la promesa de que vaya. Y Obdulio Varela forma un grupo formidable, no solo de jugadores, sino de personas, y ahí también está la diferencia, que Brasil, por ejemplo, antes de la final lo llevan a concentrar en San Pablo, en una casa que supuestamente no iba a ir nadie, y se terminó llenando de políticos, de periodistas, y a eso a los jugadores no les gustó. En cambio, del lado de Uruguay era más humilde y más unido todo. Incluso había jugadores de Uruguay que tenían miedo de viajar en avión y viajaban en tren 23 horas, y los otros lo esperaban, salían antes, es una locura. La importancia de la formación del grupo, ¿no? Como vemos en la selección argentina ahora. No son los mejores, sacando a Messi, no son los mejores jugadores de la historia de Argentina, pero el grupo es tan bueno que nos hace creer que la Copa es posible. Sí. Y bueno, eso también se veía reflejado, lo que hablamos, la locura de Obdulio Varela, de ir a tomar algo con los brasileros, o también de salir a la noche y que el periodismo no te llene de fotos y demás, como le pasaba a los jugadores brasileros. Incluso tanto el hostigamiento de los periodistas, que lo dieron campeón antes, no solo los periodistas, sino también parte de la política. Brasil se sentía campeón una vez que deciden, o sea, una vez que Brasil gana el penúltimo partido, creo que es contra Suecia o contra España. No, el penúltimo es contra España, le gana contra 6-1. España. Y ahí ya se define que si empataba salía campeón. Incluso si Uruguay perdía o empataba también contra Suecia. Uruguay tenía que ganar contra Suecia para llegar con la presión al Maracaná. Y Uruguay iba perdiendo cuando faltaban 15 minutos, 2-1, lo da vuelta después. Pero Brasil ya se sentía campeón antes de ese partido, y hay un diario muy famoso que lo titula como campeón, y que Obdulio Varela usa eso como, después lo hizo Bilardo, ¿no? Pero usa ese diario para mostrarle a los jugadores y inspirarlo a decir, no, acá no son campeones porque estamos nosotros. Y también algo muy curioso que me parece es, cuando se estaba entonando el himno, después del himno brasilero, habló el intendente que creo que se llama prefecto en portugués, de Río de Janeiro. Río de Janeiro, recordemos, está en el estado de Espíritu Santo. Bueno, habló el intendente y les dijo, yo construí este estadio por ustedes. Ahora ustedes salgan campeones del mundo. Y les saludó como campeones. Les doy toda la suerte, campeones, le dijo. Y después, claro, no se podía creer. Sobre todo en un estadio que, bueno, hablamos de lo particular del hincha brasilero. Cuando empató Uruguay, no cuando pasó a ganar, cuando empató Schiaffino, se quedó callado. No es el silencio después del gol de Guilla, que terminó siendo mucho peor, pero ese fue el golpe a Brasil, cuando empató Schiaffino. Así es, un mundial que, como bueno decíamos, eran 2 grupos de 4, uno de 3 y uno de 2. Los cabezas de serie eran Brasil, que era el anfitrión, Italia, que era el campeón vigente. Eligieron a Inglaterra, que había sido el campeón del British, y a Uruguay, que era el campeón del 30, ¿no? Y como bien decíamos, Uruguay comparte grupos solamente con Bolivia y pasa fácil ganando 8-0, y el último cuadrangular final, como decíamos, era entre Brasil, Uruguay, España y Suecia. Sí. Que creo que Guilla le hace un gol parecido a, no me acuerdo si a Suecia o España, al que termina siendo la final, que
culpan al arquero de Brasil, Moacir Barbosa. Moacir Barbosa. Moacir Bien, bien. Barbosa, que estaremos hablando de él siempre cuando hay un gran batacazo, un gran fracaso, en este caso, hay un chivo expiatorio o un apuntado. Hablábamos en el primer capítulo nuestro de Luis Monti, por Sí. ejemplo, en nuestra última final perdida, lo que fue Higuaín, y en este caso fue Moacir Barbosa. La gente no se acuerda bien de la responsabilidad de Barbosa en los goles, que no fue tan grande como se quiere hacer notar, pero en este caso fue el apuntado, el gran apuntado. Un periodista mexicano dijo que Moacir Barbosa fue el hombre que murió 2 veces, murió como todos los mortales al final, y también murió ese día en el Maracaná porque siempre fue despreciado después de aquel partido. Es más, en el Mundial del 94, él se quiere acercar a saludar al plantel brasileño y desde el cuerpo técnico de Zagallo lo echan de ahí porque decían que trae mala suerte. No, una Este, locura. una frase que hizo famosa él que decía que en Brasil Sí, el delito, la pena máxima por un delito es de 30 años y él ya estaba cumpliendo una condena de por vida. La verdad una que es locura. bastante triste la historia de Moacir Barbosa, que se Sí, hizo bastante más conocido después de su muerte, ¿no? sí, sí. Explicar, bueno, que los resultados fueron, Uruguay había empatado con España, por eso es que necesitaba ganar los dos contra Suecia y contra Brasil para ser campeón. En cambio, Brasil había ganado dos, en ese momento las victorias sumaban dos, es decir, Brasil creo que tenía 4 puntos y necesitaba un empate para llegar a 5 y ser campeón, y Uruguay cuando llega tenía 3, es decir, necesitaba una victoria. Sobre todo cómo Incluso llega. en ese partido contra España también sufre, lo termina empatando. Hay una historia muy particular del arquero de España que después le llamaron el gato del Maracaná, ahora no me acuerdo el nombre del arquero, Tallandín, algo así, que bueno, el de España, Telmo Zarra, Sí. que hay un mito también de que uno de los jugadores uruguayos, creo que era Pérez, le rompe 3 costillas para poder empatarlo, porque era increíble lo que se tapó ese arquero. Sí, y recordar también cómo llega Brasil a esa definición, porque en ese último cuadrangular arranca ganándole 7-1 a Suecia y después le mete 6 a España. Y como decía Sergio, llega a Uruguay con lo justito, empatando primero, después ganándole sobre el final a Suecia, y las posibilidades de que le ganen eran muy bajas, muy bajas. O sea, Muy. nadie creía, lo único que creían eran los 11 uruguayos que salieron a la cancha, nadie más. Yo creo que, a ver, hubo remontadas históricas que se remontaron, no sé, 4, 5, 6 goles, pero como esta hazaña no hay, y como este batacazo tampoco. No, yo creo que es el padre de los Porque batacazos y si analizas en hazaña un máxima, todo, la hazaña máxima del fútbol. De sí, todo el sí, fútbol. si analizas en un todo es así. Además, en un estadio con 200.000 personas, el máximo aforo en la historia de la Copa del Mundo, creo. Una locura, y todo preparado para los festejos. Y bueno, fue tal la vergüenza para Brasil y tal el festejo para Uruguay. Uruguay no creía hasta la final. Cuando empata Schiaffino, dice que ahí como que se vaciaron las calles y prendieron el radio escuchando a la voz de Carlos Solé que decíamos. Y bueno, sobre todo lo que pasa con la camiseta de Brasil después. Sí, Brasil que hasta ese momento jugaba con la camiseta blanca y se dice que cuando empata Schiaffino, ya Jules Rimet había salido del estadio preparando su discurso para felicitar al Brasil campeón. Y al volver veía que no había festejo en el estadio y no entendía qué pasaba. Y resulta que Uruguay había metido el segundo a la mano de Gilla y después dice que a la copa se la termina dando a escondidas a Obdulio Varela a un costadito de la Sí, cancha para que la levante ahí. Obdulio Varela se le termina quitando Sí, porque no sabía a quién darle. sí. Una verdadera locura. Un Jules Rimet que siempre fue muy localista, si bien fue gracias a él que tenemos Copa del Mundo, pero siempre decían que era muy localista, y bueno, se los vio en todos los videos de las coronaciones que veíamos. Y bueno, Brasil hace en un diario, saca un sorteo de que podían participar todos mandando su diseño. Aldir García Schli lo dibujó en papel de madera a la vestimenta de Brasil, que era remera amarilla con mangas verdes, short azul y las medias sí blancas.
pero que ahora está en el Museo de la FIFA, el mismo diseño, el mismo papelito está guardado en el Museo de la FIFA. Y una cosa muy loca es que él simpatizaba por Uruguay. Como que después del maracanazo dijo, bueno, le hago la camiseta, pero con 19 años, pero simpatizaba por Uruguay. Otra de las cosas que me parece importante destacar es el color que toma el Maracaná, que el Maracaná iba a ser pintado de blanco por Los colores los colores del campeón, no se pintó, y se pintó de celeste después. Y cuando en 2013 lo remodelaron, le preguntaron si era por Uruguay y dijeron ellos que no, que era por el estado de Río de Janeiro que tenía la bandera así, digamos. Así es, así es. No, la verdad que todo lo que pasó en ese mundial fue épico. A ver, a pesar de que la organización no fue tan buena, todo lo que trajo detrás, no sé si querés agregar algo más. Sí, la famosa frase que después decía Gilla, que decía que solamente 3 personas silenciaron el Maracaná. Sí. Eran Frank Sinatra, el Papa y él. Sí. Y un Guilla que en ese momento nunca antes lo había vivido. Claro, y un Guilla que por ese gol fue reconocido en todo el mundo. Vas a todos los museos del fútbol y se habla de ese gol. Es quizá uno de los goles más recordados de la historia del fútbol. Está a su mano, su estatua en el centenario. Se hicieron millones de homenajes después. Incluso hay muchísimas canciones, así como nosotros tenemos canciones sobre Maradona. Los uruguayos hacen canciones sobre el Maracaná. La verdad que algo increíble, esta última Copa del Mundo de Uruguay, que después lo más cerca que tuvo fue en semis. Así es. Leía por ahí también el relato de Moacir Barbosa de aquel gol del segundo, que a él le llega a rozar en los dedos de la mano y él pensaba que le había podido desviar el córner, y cuando siente el silencio de la gente, se le empieza a estremecer el cuerpo, siente una parálisis y tiene que juntar el coraje para darse vuelta y notar que la pelota había entrado. Y yo creo que a partir de ese gol no hubo reacción de los brasileños, como que no hubo un bloqueo y ya no pudieron contrarrestar, ¿no? Claro, no sé si querés algo. Lo de Pelé falta. Sí, aquella anécdota que contaba Pelé después, cuando él ya no hace tanto en un programa de televisión, él siempre decía que tenía 10 años, pero en realidad no tenía 10, tenía 9 todavía. Claro. Lo iba a cumplir más adelante. Y su padre, que era Dondiño, también era jugador de fútbol amateur, se había juntado en su casa con otros jugadores a escuchar el partido. En ese momento no tenían televisión. Y él por primera vez en su vida había visto llorar a su padre, como que en esa época estaba la creencia, o él todavía al ser un niño, de que los hombres no lloraban. Entonces él, al ver a su padre así con ese desconsuelo, le promete que él iba a ganar una Copa del Mundo para él. Y bueno, después terminó lográndolo con creces, ¿no? Se logró nada más y nada menos que 3. Una locura. Esa historia es tremenda, un Pelé que haremos un capítulo aparte para Pelé y para Diego, pero también sobre las pelotas, que bueno, nos quedó ahí entre medio el último capítulo de hablar de las pelotas. Vamos a hacer un capítulo sobre las pelotas, las canciones cuando empiecen a aparecer en el Mundial de Chile, la primera canción. Hasta ahora teníamos ¿cómo se llama? Los graphs de todos los mundiales, hubo desde el 30 en adelante. El 30 me parece tremendo el retrato el gráfico del mundial, pero bueno, iremos hablando de todas esas cosas más adelante. Así que este fue el capítulo del Mundial de 50, el Maracanazo, largo, pero yo creo que lo valía por todo lo que significó este mundial. Y bueno, con un invitado de lujo que tuvimos. Y nos vemos la próxima para hablar de los magiares, de Alemania, de Adidas seguramente. Sí, la verdad que la pasé muy bien hoy, creo que es el mejor capítulo que hemos hecho, muy interesante, y tal vez en el capítulo que viene completamos un poco más, porque puede haber quedado algo dando vueltas por ahí. Y bueno, invitar a la gente que siga sumando, porque la verdad que es una linda forma de ir cerrando el fin de semana, ¿no? Sí, los invitamos a sumarse tanto a Twitch, Matías Sandoval 9, donde pueden comentar en vivo, y también a mi canal de YouTube, MS9, donde vamos a poder ver no solo sino más contenido del Mundial más adelante. Hay contenido de fútbol, si quieren ver el canal, tienen de más. Y bueno, vamos a estar la semana que viene, en la 4ª semana, en busca de esto, desde el sorteo hasta el Mundial.
con estas 33 semanas. Un abrazo grande. Abrazo.